Yo quiero platicar con usted acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón hace días atrás y que realmente no lo había desarrollado porque estaba esperando el tiempo realmente para poderlo dar, y yo creo que hoy se me alumbró más el conocimiento y el entendimiento, y por eso quiero transmitirlo, ¿verdad? Muchas veces el Señor habla al corazón de uno y no es el tiempo para darlo, y a veces yo quisiera y le digo: Señor, esto es para ahora, y Él obviamente pone en mi corazón otras cosas y entiendo que no, pero este tema me lo había puesto el Señor en el corazón hace algún tiempecito atrás, unas semanas quizá, y yo quiero compartírselo porque, como le decía, creo que ahora tengo un poquito más de entendimiento sobre él, ¿verdad? Así que quiero llevarlo a Mateo capítulo 12, verso número 8. Yo le titulé a este tema, probablemente no sea el más adecuado, pero yo le titulé El bien del sábado. Y mientras usted lo busca, solo quiero decirle que yo me he dado cuenta que cuando van a empezar a suceder ciertas cosas, el Señor nos empieza a anunciar, ¿verdad? Cuando el enemigo dispone venir en contra de nosotros con diferentes cosas, el Señor empieza a anunciarnos, a prepararnos y a darnos el conocimiento y el entendimiento, de tal forma que nosotros podamos entonces saber que es Dios el que nos lo reveló, saber que es Dios el que lo hizo, y saber que no es una palabra de hombre, sino es su palabra la que se está moviendo en medio nuestro. Usted bien recordará con respecto a lo del velo, ¿verdad? Una de las cosas, y así muchas otras cosas que el Señor nos ha hablado, pero a mí eso me dejó tal vez una huella de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Por saber qué es lo que Él nos está llevando, más bien, en este bendito río de vida. Amén. Hace poco, entre paréntesis, oía al apóstol Sergio que decía que realmente cuando en una iglesia haya una administración, en un estudio de pastores lo decía, deje que el Señor le revele el nombre de la iglesia para que por ese fluir, porque por ese fluir es que lo va a llevar, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho al Señor realmente que Él nos haya revelado verdaderamente el nombre, ¿verdad? Y yo he visto que ahí vamos. Amén. Ok, entonces cerrando el paréntesis, quiero, ya tiene Mateo 12, 8. Amén. Entonces entiendo, o quiero entender, que el Señor nos está preparando nuevamente, porque vamos a ver cosas que van a empezar a suceder. Usted sabe que prácticamente hemos pasado una segunda luna roja, y aún estamos con la expectativa de qué cosas van a empezar a suceder, ¿verdad? Tal vez no hemos visto mayor cosa, pero todavía está esa expectativa, ¿verdad? Recuérdese que eso no es de siempre, y que la palabra del Señor en el libro de Joel habla que antes que venga el día grande y terrible del Señor se va a manifestar eso, ¿verdad? La luna teñida en sangre, el sol oscureciéndose, etc. Que por cierto me enviaron otra vez abro otro paréntesis, ¿verdad? Que por cierto me enviaron mi hermano me envió una noticia con respecto a que el sol se iba a oscurecer 3 días, pero yo creo que esa noticia ya corrió el año pasado también, ¿verdad? Incluso alguien me dijo que se iba a regresar a su casa, y gracias a Dios no se regresó, ¿verdad? Si no, esta fuera la hora que quisiera regresarse. Pero yo creo que debemos de corroborar también todas las cosas que vemos, ¿verdad? No todo es cierto. Amén. Ok, entonces vengamos acá. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Usted puede buscar en diferentes versiones y se va a dar cuenta que dice prácticamente lo mismo, que el Señor es el día de reposo. Aunque hay una versión que me gustaría leérsela, a ver si la encuentro aquí. Un
vamos a ver, déjenme, bueno, ahorita se la voy a localizar. A ver si rápidamente lo puedo hacer. Porque Mateo 12:8, perdón, es que estoy Lucas, por eso no lo encontraba, ¿verdad? Aquí hay una, vamos a ver, creo que es esta. Ok, en la Biblia el lenguaje sencillo es, y dice, porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Tremendo, ¿verdad? Okay. Me gustó mucho esa versión por dos cosas. Una, porque si Él es dueño, si Él es Señor del día de reposo, en nuestras versiones dice día sábado, ¿verdad? Pero fíjese que para iniciar o para empezar, digamos, esa palabra sábado es una adaptación de la palabra hebrea sabatón, ¿verdad? Que en realidad para nosotros o para ellos o ellos le llamaban el día de reposo. Yo estuve investigando un poquitito y quiero decirle que, por ejemplo, en la actualidad hay gente que dice que es el día sábado, que por qué lo hacemos en domingo, que buscamos al Señor si el domingo es el Sunday, ¿verdad? Que realmente son adaptaciones y que por eso digamos, Constantino fue el que impuso el que el día domingo fuera un día de descanso, ¿verdad? Para los cristianos hace mucho tiempo atrás. Y entonces empiezan a cuestionarnos esas situaciones, ¿verdad? De los días, de las fiestas y de muchas otras cosas. Y de hecho el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que iban a empezar a que nadie dice os juzgue por las fiestas, por los días, por las comidas, etc. Hay mucho que tenemos que hablar, pero yo quiero hablar con usted acerca de esto, del sábado. Es decir, viene del griego sabat también, o del hebreo sabat, que es la raíz sabat, o shevat, o sabatón, que es lo mismo, ¿verdad? Lo único es que sabatón es plural, decir todos los sábados, ¿verdad? O todos los días de reposo. Esa es la palabra adecuada para decir sábado o día de reposo. No es un día en específico, porque digamos para nosotros el sábado viene a ser así por esa influencia, uno, pero también digamos dentro de nuestro calendario, hermano amado, ese día sábado es un día dedicado a, me parece que es a Saturno, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces son cosas que han ido adaptando o se han ido dando a través de la historia. Por ello, y uno de los diccionarios que yo leí acá hace el énfasis de que al haberse desviado, salido de la enseñanza apostólica, fue que se cayó en empezar a tomar los días para hacer discrepancia o empezar a hacer polémica de ello. Entonces nosotros debemos de entender algo. El día domingo para nosotros no es nada que represente que ese es el día del Señor, porque si Él es dueño del Shevat, o del Shabbat, o del Shabbatón, o del día de reposo, que es lo correcto para decir de nosotros, entonces es dueño de todos los demás días. Por eso nosotros no hacemos culto solo los domingos. Que algunos vengan solo los domingos, ese ya es su problema, ¿verdad? Pero no es mío, ni suyo, porque usted está aquí todos los días y hay que buscar al Señor. Incluso a veces, ¿verdad? Que sabemos que algún hermano viene, nos visita y que más adelante le voy a dar una sorpresa. Hermano, nosotros necesitamos, y si necesitamos más bien, hacemos un culto.
Amén. Porque no tenemos un día en específico. Amén. Ok, entonces, lo que sí es importante es entender que el Señor sí vino a especificar, o más bien a aperturar tiempos, a enseñarnos a discernir los tiempos, a enseñarnos a que los tiempos, hermanos nuestros, no son como los tiempos del Señor. De hecho, Él se los dijo a sus discípulos allá en el libro de los Hechos, cuando Él les habla, cuando ellos le preguntan, más bien, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dice, eso no está sino en la voluntad del Padre. Amén. Los tiempos y las sazones fue lo que les dijo. Es decir, los kairos y los cronos están en la sola potestad del Padre. Él hace como Él quiere, Él mueve como Él quiere. Y si no, entonces, hermano, veamos nosotros cómo es que, por ejemplo, le habla a Josué y le dice, ¿sabes qué? Lo que tú digas, lo que tu boca ordene, yo voy a participar en ello y voy a hacer lo que tú digas. Y entonces, hermano, aquel hombre, viendo que tenía que derrotar a sus enemigos, le habla al sol, a la luna, y prácticamente son casi 24 horas más las que el Señor permite que haya sol. Y usted sabe que científicamente eso sería imposible de que pasara. Amén. Pero para el Señor, ¿hay algo imposible? No. No. Entonces Él es el dueño de los tiempos. Amén. Y por eso, cuando el Señor viene, para Él no era ningún problema el poder actuar en ese día de reposo y trabajar en ese día de reposo, porque Él lo dijo, yo vengo para trabajar porque hasta ahora mi Padre trabaja. Entonces nosotros necesitamos, hermano, todos los días trabajar en la obra del Señor. Amén. Usted y yo no nos podemos dar descanso. En esto no hay feriado. Nosotros necesitamos todos los días buscar del Señor. Por eso yo le pido en el nombre de Jesús que usted verifique en su corazón si cuando hay día de culto o cuando tenemos actividades donde va a haber cultos todos los días, su primer pensamiento es gloria a Dios, qué bueno, vamos a estar ocupados, vamos a buscar del Señor, o si su pensamiento ha sido, Clara, pero toda la semana no les basta con estar 3 horas, 4 horas metidos ahí el día domingo. Entonces, que su corazón se vuelva a Dios, eso es importante. Amén. Porque el día del Señor, es decir, los tiempos de Dios nos traen beneficios, nos traen bendiciones, nos hacen el bien. Y entonces quiero hablar con usted acerca de esto, del bien que el Señor hace. Yo le puse el bien del sábado porque entiendo entonces que el sábado es un día de reposo. Y para el Señor, nosotros estamos no solamente en un día, sino en todo un año agradable, todo un año de reposo. Y eso fue lo que Él dijo. Yo he venido a anunciar buenas nuevas de salvación, he venido a abrir el año agradable del Señor, es decir, otro tiempo. Amén. Amén. Entonces, cuando vamos, y acompáñenme por favor entonces, ahí mismo en Mateo 12 y verso número 1, vamos a empezar a ver. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero oiga esto, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Hermano, eso es extraordinario, ¿verdad? Que realmente los panes no eran ni siquiera los panes de la proposición que estaban porque diariamente se cambiaban, sino que ya eran los que habían salido del día anterior. Pero aún así no era lícito que los comiera nadie,
sino solamente los sacerdotes. Pero David, después de venir de una batalla con su ejército, ¿sabe qué hizo? Les dijo, ¿no tienes algo de comer? Y ellos le dijeron, pues lo único que tenemos son los panes de la proposición, así que si tú quieres arriesgarte, adelante, ¿verdad? Y él dijo, vénganse, ¿verdad? Entrémosle. Y le entraron él y todos los que con él iban, y no les pasó nada, sencillamente recobraron las fuerzas. Ok, entonces eso es uno. Pero oiga lo otro. ¿O no habéis leído, verso 5, en la ley, como en el día del reposo, para que les bastara? Porque ellos lo que querían oír era lo que la ley decía. Ellos lo que querían era lo que estaba escrito, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera podido, pero sí, pues sí fue David, pero pues no era la ley, no era lo que estaba escrito. Entonces dijo el Señor, les voy a dar de una vez aquí para que sepan, ¿verdad? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y entonces dije yo, ¿y eso dónde está? Y entonces, hermano, Deuteronomio capítulo 28, o Levítico 28 me parece que es. Ahora le voy a decir exactamente dónde está. A ver si de una vez se lo digo mejor aquí. Mire. Es Números 28, 9 y 10, si usted lo quiere apuntar. Pero ahí lo que dice es que la ofrenda, y si quiere mejor leámoslo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de lo que estaba hablando el Señor. Números 28. Si alguien lo tiene, tal vez si lo puede leer, por favor. Levánteme su mano ahí para... Ahí está la mano acá. Ana Luqui. Y ofreceréis el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Entonces mire pues, cualquiera podría decir, pero si no está hablando nada del día de reposo, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué lo estaban, como dijo el Señor, lo estaban profanando, verdad? Porque si usted se da cuenta, ahí dice que había que matar 2 corderos, pero que también había que presentar una ofrenda de harina. Pero ¿cómo tenía que hacerse la harina? Amasada. Ahora, ¿por qué los fariseos dijeron esto de los discípulos? Yo solo le estoy nada más tratando de dar un panorama, porque después vamos a ver los beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decían ellos que los discípulos estaban, hermano, incurriendo en algo que estaba fuera de la ley? Porque ellos decían, al arrancar las espigas, o es decir, al espigar, estaban cosechando. Y en día de reposo no se podían cegar. Y después, al hacerlas así, lo que estaban haciendo era como preparándolas. Entonces tampoco se podía hacer eso en el día de reposo, según ellos. Y entonces el Señor viene y les pone y les dice, ¿acaso no los sacerdotes? Desde ahí les estaba diciendo algo, lo que el apóstol Pedro después iba a declarar. Porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Sacerdotes. Reyes y sacerdotes. El Señor se los dijo implícitamente dentro de lo que les estaba diciendo. Estos son sacerdotes y más que ustedes. Porque ¿quiénes lo estaban agarrando? Los discípulos. Entonces, ¿quiénes tienen beneficios en el reposo de Dios? Los discípulos, los reyes y los sacerdotes. Porque uno era el rey David y los otros eran los sacerdotes. Ahí estaba implícito, hermano. Si ya estaba escrito, el Señor se los estaba diciendo. Entonces pregunto, ¿cuántos de aquí son reyes y sacerdotes? Gloria a Dios por la fe, ¿verdad? Porque la palabra lo dice. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, lo que el Señor les estaba diciendo es que ellos tenían que presentar
tenían que hacer un oficio. Como sacerdotes tenían que hacer un